todos, soy Elcienia Peralta Guín y el día de hoy, junto con mis compañeras Oliva de Rosario Mercado Hernández y Luis María Pérez Quintana, estaremos presentando nuestro trabajo de investigación titulado Desarrollo de competencias en operaciones matemáticas a través de una secuencia didáctica interactiva en Genialis en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa indígena Guaymisú. Planteamiento del problema. La educación de calidad es el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de la Agenda 2030 propuesta por la ONU. Esto implica que los países deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas sin excepción. A pesar de los avances, el aprendizaje es un desafío común en el sistema educativo. Según el informe de PISA de 2022, la mayoría de los países de América Latina se ubicaron por debajo del promedio mundial en la prueba de matemáticas, y en Colombia los resultados de la prueba Saber 11 del IFE confirman esta tendencia. En el 2023 el promedio nacional en la prueba de matemáticas fue significativamente inferior al esperado para estudiantes de último grado. Desde luego, la realidad local también refleja estas dificultades. Se identificó que los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa indígena Guaymisú Sucre presentan falencias en el manejo de operaciones matemáticas. El promedio acumulado se ubica en el nivel básico, y en este contexto rural se encuentran otros retos particulares como el acceso limitado a recursos educativos innovadores. Por lo anterior, se propone implementar una secuencia didáctica basada en la plataforma Genialis con la expectativa de fortalecer las competencias en operaciones matemáticas de los estudiantes y a la vez contribuir a reducir las brechas educativas. Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo desarrollar las competencias sobre las operaciones matemáticas a través de una secuencia didáctica basada en Genialis en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa indígena Guaymisú? Inicialmente consultamos antecedentes investigativos internacionales y nacionales que guardaban relación con el problema de investigación. Algunos estudios internacionales usaron el enfoque cuantitativo de investigación y encontraron que la implementación de juegos y herramientas tecnológicas mejoraban la comprensión de conceptos abstractos y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. Por otra parte, de estos trabajos utilizaron entrevistas para conocer el impacto que tienen las herramientas virtuales, encontrando que estas mejoran la actitud y disposición de los estudiantes. En el ámbito nacional se encontró que los videos tutoriales, los simuladores virtuales, los software y las actividades digitales mejoran significativamente la motivación del estudiante y su capacidad para resolver problemas y operaciones matemáticas. Justificación. Nuestra investigación se fundamenta en 5 aspectos. En primer lugar, se considera altamente conveniente, ya que se utilizan recursos educativos digitales con el propósito de fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de secuencia. Asimismo, el trabajo impacta directamente a una población que ha enfrentado barreras significativas en el acceso a metodologías educativas modernas por ubicarse en un contexto rural. Desde una perspectiva práctica se aborda un problema específico a través de una herramienta que permite la personalización del aprendizaje, que en este caso es Genialis. Por eso el modelo planteado es replicable y escalable. La investigación también contribuye a la literatura existente sobre el impacto de los recursos digitales en la enseñanza de matemáticas en contextos rurales. Por último, desde el punto de vista metodológico, esta investigación tiene el potencial de ofrecer contribuciones significativas, ya que utiliza un instrumento innovador para recolectar y analizar datos de aprendizaje, que es la secuencia didáctica de Genialis. Dicho todo lo anterior, el objetivo general del trabajo es desarrollar las competencias sobre las operaciones matemáticas a través de una secuencia didáctica basada en Genialis en estudiantes de séptimo grado en la institución educativa indígena Guaymisú Sucre. Para lograrlo se implementaron los siguientes objetivos específicos: diagnosticar los niveles de competencia en operaciones matemáticas que poseen los estudiantes, diseñar una secuencia didáctica basada en Genialis para desarrollar las competencias de las operaciones matemáticas, implementar la secuencia didáctica a través de Genialis para desarrollar las competencias en las operaciones matemáticas, y por último, evaluar la implementación, la secuencia didáctica a través de Genialis y para desarrollar las competencias en las operaciones matemáticas.
A continuación hablaremos del marco de referencia, un apartado que brindó el sustento teórico conceptual de la investigación. En cuanto al marco conceptual, se tomó como referencia al municipio de San Antonio de Palmito, ya que es el lugar donde se encuentra ubicada la institución educativa indígena Guayní. Esta región es predominante, rural y está habitada por comunidades indígenas. Las principales actividades económicas son la agricultura y la pesca. Y en el aspecto social, las familias suelen ser nucleares y mantienen fuertes vínculos con sus tradiciones y costumbres ancestrales. El formativo de este estudio se fundamenta con varios lineamientos y leyes. En el ámbito internacional, un referente es la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en la cual se establece que la educación es un derecho de todas las personas. De igual manera, la educación inclusiva, equitativa y de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Organismos como la UNESCO constantemente brindan orientaciones a los países en materia de política educativa. En ejemplo de ellos es el informe Replantear la educación hacia un bien común global, es el cual se recomienda el uso de herramientas digitales para cerrar la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales. En cuanto a la normativa nacional, se tiene la Ley General de Educación, que establece los lineamientos generales para regular el sistema educativo colombiano. De igual manera están la Ley 715 del 2001, el Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1743 de 1994, que brindan orientaciones sobre la organización de los servicios educativos, los proyectos educativos institucionales PEI y los proyectos ambientales escolares PRAE. Respectivamente a lo anterior, se suman el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, en el que se destaca el fortalecimiento de la educación rural como una prioridad estratégica. Avanzando ahora en lo referente, el marco teórico, se abordaron 5 líneas temáticas: recursos educativos digitales en la educación, autores como Valverde, et al. 2020 y Bates en 2019. Se han consolidado como una oportunidad para superar barreras de acceso al conocimiento y reducir la brecha digital, además de que permiten personalizar el aprendizaje y adaptarse a diferentes estilos de enseñanza. Yanili como herramienta pedagógica, autores como Preskin en 2021 destacan la utilidad de este tipo de herramientas para desarrollar habilidades críticas como la resolución de problemas y la creatividad. Yanili permite la elaboración de presentaciones, infografías y cuestionarios diseñados para captar la atención de los estudiantes. Educación en contextos rurales. Según MEN, en el 2019 más del 50% de las escuelas rurales en Colombia carecían de acceso a Internet adecuado. En este contexto existen múltiples desafíos como la falta de infraestructura tecnológica, la escasez de recursos pedagógicos actualizados y la necesidad de estrategias inclusivas que respeten la identidad cultural de las comunidades indígenas. Operaciones matemáticas, fundamento del pensamiento lógico, autores como Van de Waal et al. 2016 señalan que las operaciones básicas de matemáticas permiten resolver problemas cotidianos y son el primer paso para desarrollar habilidades avanzadas como el razonamiento abstracto, tal como lo sugiere Ausubel en 1978. Las operaciones matemáticas son la base para poder tener aprendizajes significativos de conceptos más complejos, como la estadística y la geometría. Secuencia didáctica, un enfoque estructurado para el aprendizaje. Autores como Zavala y Arnau en el 2017 y Holguín et al. 2020 destacan que las consecuencias didácticas transforman el aprendizaje tradicional en una experiencia dinámica e interactiva al integrar elementos visuales y gamificados. En el marco conceptual se definieron algunos términos claves de la investigación, como competencias matemáticas definidas por el MEN 2016, como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten los estudiantes aplicar con precisión y sentidos las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Interactividad didáctica, definida por Valverde et al. 2020 como el grado en que una herramienta digital permite a los estudiantes interactuar activamente con los contenidos,
Motivación del estudiante, definida por Holguín et al. 2020 como la disposición efectiva que impulsa la participación en el aprendizaje y en esta fluida tanto por factores intrínsecos, interés, autoconfianza, como extrínsecos, estrategia, didácticas, recursos digitales, desempeño académico. El ISPE 2023 señala que este se refiere a los logros obtenidos por los estudiantes en relación con los objetivos educativos establecidos y que se evidencian a través de evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. En lo referente a la metodología del trabajo, en esta investigación adoptamos un enfoque mixto que se caracteriza por ser flexible y combinar aspectos de la investigación cuantitativa y la cualitativa para enriquecer el análisis. El tipo de investigación es descriptivo, ya que lo que se busca principalmente es caracterizar de manera detallada el efecto que tiene la secuencia didáctica de Yanili en el desarrollo de las competencias matemáticas relacionadas con operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. En los estudiantes de séptimo grado, el método empleado fue la investigación basada en el diseño IDD, que permite la transformación de una situación considerada problemática hacia aún más deseable, y está estrechamente relacionada con el uso de las TIC. Por último, la estrategia pedagógica de intervención utilizada fue el aprendizaje basado en secuencias didácticas, el cual busca el logro de determinadas metas aplicando un conjunto de actividades de aprendizaje que deben considerar una serie de recursos. Para este estudio, la población la conformó los estudiantes de séptimo grado de secundaria de la institución educativa indígena Guayní. Se escogió 14 niñas y 14 niños, a los que se les aplicaron las pruebas. Para la recolección de los datos de este trabajo se propusieron 2 técnicas y 3 instrumentos. Las técnicas fueron el cuestionario diagnóstico y la observación participante, y los instrumentos fueron el pretest o prueba diagnóstica, que se aplicó con el fin de establecer el nivel inicial de dominio que poseen los estudiantes sobre las operaciones matemáticas básicas. Se aplicaron preguntas abiertas y cerradas para verificar los conocimientos. El póster que se aplicó al finalizar la implementación de las pruebas pedagógicas con los mismos ítems del pretexto, pero ahora con la intención de evaluar los aprendizajes adquiridos tras la ejecución de la secuencia didáctica. Esto permitió realizar una comparación directa entre el nivel inicial y final de los estudiantes. Guía de observación, que fue un instrumento cualitativo complementario para registrar los comportamientos, actitudes y reacciones de los estudiantes durante la aplicación de la estrategia. Para validar los instrumentos se contó con la participación de un docente egresado de la Universidad del Atlántico y magíster en didáctica de las matemáticas. El proceso de validación tuvo las siguientes fases secuenciales: definición del sistema de categorías e indicadores. Los instrumentos fueron estructurados en función de las categorías derivadas del problema de investigación para cada una de sus fórmulas, ítem, orientando el cumplimiento de los objetivos específicos. Revisión formal del instrumento al experto. Se realizó mediante comunicación escrita, acompañando los instrumentos con su respectivo formato de validación. Evaluación mediante los criterios. Se evaluó si el instrumento era válido, teniendo en cuenta la pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia del mismo. Registro de validación. Por último, el experto diligenció una matriz de valoración por cada instrumento, donde marcó los criterios cumplidos y dejó observaciones pertinentes. Ruta de investigación. En la ruta de la investigación se utilizaron 4 etapas secuenciales: diagnóstico,
En esta etapa se aplicó la prueba diagnóstica a los estudiantes para explorar sus competencias en operaciones matemáticas. Diseño. En esta etapa se diseñó el material apropiado para lograr la mejor de las competencias en operaciones matemáticas de los estudiantes. Implementación. En esta etapa se aplicaron las actividades previamente diseñadas utilizando el recurso tecnológico mencionado. Evaluación. Se aplicó la evaluación para corroborar que se hayan logrado los objetivos propuestos mediante la secuencia didáctica. La de intervención pedagógica también contó con 4 etapas secuenciales. Diagnóstico. En esta etapa se aplicaron una ficha de observación directa, un diario de campo y la prueba diagnóstica a pretexto. Llénale a los estudiantes conocer el estado inicial de las competencias en operaciones matemáticas y sus saberes previos. Diseño. Posteriormente se diseñaron las secuencias didácticas en Llénale, que serían útiles para mejorar la competencia en operaciones matemáticas teniendo en cuenta las recomendaciones del experto y los temas de clase. Implementación. Se aplicaron las secuencias didácticas diseñadas en Llénale a lo largo de 3 sesiones de clase realizadas los días 15, 17 y 20 de mayo del 2025. En la primera sesión se hizo una instrucción a Llénale y las operaciones matemáticas básicas. En la segunda sesión se orientó acerca de fracciones y trabajo colaborativo. En la última sesión se aplicó el post-test y se interpretaron los resultados. Evaluación. Para evaluar los aspectos de la propuesta se realizó una encuesta de satisfacción complementada con entrevistas informales y observaciones durante las sesiones. Los resultados de la prueba diagnóstica indicaron que el 60% de los estudiantes alcanzó un desempeño aceptable con una calificación igual o superior a 3.5 en una escala de 5. El otro 40% presentó dificultades significativas, especialmente en multiplicación y división. Con la ficha de observación se identificó que aproximadamente el 15% de los estudiantes presentó distracción ocasional y el 70% demostró una actitud positiva, concentración constante y disposición al trabajo individual y colaborativo en esta fase. En los resultados del post-test se encontró que un 82% de los estudiantes obtuvo una calificación entre el 4 y el 5, evidenciando el dominio de las operaciones combinadas. Otro 16% obtuvo entre 3 y 3.9, con dificultades principalmente en fracciones con distinto denominador y jerarquía de operaciones. Solo el 2% de los estudiantes tuvieron una nota por debajo de 3, por falta de organización en los pasos. El 80% manifestó sentirse confiado y satisfecho al ver sus resultados visualizados al final en la gráfica interactiva. En esta tabla se muestra el rendimiento de los estudiantes desde el diagnóstico hasta la aplicación del post-test en la última sesión de la fase de implementación. Se evidencia que en contraste con los resultados iniciales, los estudiantes presentaron mejoras significativas tanto en el desempeño de las pruebas, pero también en su actitud hacia las matemáticas. Interpretación hermenéutica a partir de posibles triangulaciones. Desde un enfoque hermenéutico, el análisis de los resultados no se limita a observar cifras aisladas, sino que busca comprender los significados y transformaciones profundas ocurridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de las secuencias didácticas y las rúbricas de observación implementadas permiten concluir que las secuencias didácticas permitieron mejorar las habilidades matemáticas, sino que también transformó las actitudes, percepciones y prácticas de los estudiantes. Se pasó de una relación mecánica y temerosa con las matemáticas a una experiencia más comprensiva, lúdica, significativa. La integración de recursos digitales como la Geniality no fue un fin en sí mismo, sino un medio efectivo para resignificar el aprendizaje y hacerlo accesible, relevante y emocionalmente positivo para todos los estudiantes involucrados. Conclusiones. Gracias a la implementación de esta propuesta, se pudo comprobar
que el uso de los recursos digitales interactivos como la Geniality, diseñados como metodologías activas como aprendizajes basados en secuencias didácticas, fortalece de manera significativa las competencias matemáticas de los estudiantes para resolver operaciones. La secuencia didáctica permitió atender las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial y generó un impacto positivo en los 28 estudiantes de séptimo grado de la institución educativa indígena Huaymi Sucre, cumpliendo así con los objetivos propuestos, además del avance en el aprendizaje de operaciones como multiplicación y división. La intervención produjo un cambio en la actitud de los estudiantes, quienes mostraron mayor motivación, confianza y disposición para trabajar de forma colaborativa. Algunos retos identificados en la implementación fueron la ansiedad de los estudiantes frente a evaluaciones cronometradas, el uso ilimitado de dispositivos y la necesidad de capacitación inicial para manejar la herramienta. Sin embargo, no fueron una barrera, pues la participación fue constante y el ambiente de aula se mantuvo propicio para el aprendizaje significativo. Reflexiones de los investigadores. Al reflexionar sobre nuestro quehacer docente, podemos decir que esta experiencia nos recordó la importancia de nuestro rol como mediadores del conocimiento, facilitadores de aprendizaje significativos y promotores de ambientes enriquecedores. Luego de la implementación del diagnóstico inicial, logramos identificar vacíos pedagógicos en nuestra práctica y replanteamos nuestra forma de enseñar. Fue así como surgió la secuencia didáctica apoyada en Geniality, cuyos resultados fueron favorables en cuanto a desempeño y actitud de los estudiantes. La evaluación y formación continua de los docentes es lo que nos impulsa a rediseñar de manera permanente nuestra práctica, en un proceso de mejora continua orientada a la calidad del aprendizaje. Recomendaciones. Para futuras investigaciones se recomienda ampliar el análisis incluyendo variables relacionadas a las emociones, la autoeficacia y la percepción de utilidad de las TIC. De igual manera, un estudio longitudinal permitiría evaluar si los resultados de este tipo de estrategias se mantienen en el tiempo. Al diseñar sesiones con herramientas tecnológicas, recomendamos integrar elementos visuales, problemas cotidianos y retroalimentación inmediata para que el aprendizaje sea atractivo y tenga sentido para los estudiantes. Debe haber espacios específicos para resolver dudas técnicas, acordar el uso de las herramientas y fortalecer la confianza en el entorno virtual. Los docentes deben participar en procesos de formación continua relacionadas con el uso de herramientas digitales para fortalecer su capacidad de aprovechar al máximo este tipo de plataformas interactivas. Finalmente, para superar las dificultades detectadas en contextos rurales como la falta de dispositivos o conectividad, se propone planificar alternativas como el trabajo en pareja o estaciones rotativas, de manera que todos los estudiantes puedan participar. Impacto. Se considera que en este trabajo se pudo impactar significativamente en diferentes ámbitos, como por ejemplo, en la educación. Este trabajo aportó elementos concretos para la transformación de las prácticas educativas en contextos rurales, al demostrar que es posible integrar tecnologías digitales en procesos de enseñanza-aprendizaje que producen resultados significativos. En el contexto escolar, el trabajo permitió introducir nuevas dinámicas pedagógicas basadas en la innovación, rompiendo con prácticas tradicionales centradas exclusivamente en la transmisión de contenidos. La experiencia sirvió como punto de partida para la incorporación de tecnologías educativas en la planificación institucional y en la formación de docentes internos. La propuesta transformó la dinámica del aula en un espacio más interactivo, participativo y orientado al aprendizaje. El uso de las herramientas digitales fortaleció la motivación intrínseca, el trabajo en equipo y la participación en el aula. También fue una oportunidad de crecimiento profesional para nosotros los docentes e investigadores, al permitirles poner en práctica procesos de investigación pedagógicas aplicadas desde la identificación de un problema real hasta la valoración crítica de los resultados. Por último, juntamos algunas de las referencias utilizadas en el trabajo. Gracias por la atención prestada a nuestra intervención.